Carlos, ¿por qué es importante recorrer los caminos de Belgrano en este 20 de junio, en este contexto? Especialmente para tener esperanza. Los que tenemos el privilegio de ir por escuelas secundarias y por distintas universidades, tanto de la provincia como de otras provincias argentinas, vemos que hay una especie, decimos nosotros, de cambio de la marea histórica, en donde hay muchas pibas y muchos pibes que empiezan a preguntarse el porqué del presente a través de la necesidad de conocer la historia argentina. Entonces es indispensable ver que en la figura de Belgrano está el sueño colectivo inconcluso de la Argentina, aquello que en el trono de la vida cotidiana reine la noble igualdad, ninguna reina, ningún rey, la noble igualdad, que era una de las palabras que había enamorado de Belgrano cuando inventa la bandera acá, en Rosario, el 27 de febrero de 1812, y por el cual peleó tanto y generó tanto producción de sentido contrario a los dueños de la tierra que terminó muriéndose en la pobreza porque lo condenaron políticamente a morir en la pobreza. Su gran bandera no era la celeste y blanca, su gran bandera era la independencia, la revolución y la igualdad. Esas tres palabras marcan el sentido existencial de Belgrano, que piantó muy antes de tiempo de esta cápsula espacial que es el planeta Tierra, porque se murió apenas cumplido los 50 años, un 20 de junio, en medio de la pobreza de 1820. Belgrano decía que este territorio sufría un atraso económico producto de los partidarios de sí mismos. ¿A quiénes englobaba ahí? Especialmente a Buenos Aires. Nosotros formamos parte de un país que siente como enemigo Buenos Aires, y Buenos Aires no entiende lo que están dejando todo para seguir el sueño de la revolución que comprenden muy pocos. Eso se lo escribe especialmente a quien termina siendo su casi único amigo, que termina siendo Martín Miguel de Güemes. Es muy importante la correspondencia de Belgrano, a mí me gustaría que sea realmente de lectura obligatoria en las escuelas secundarias. Pero Belgrano también decía que si había un mal que tenía que ver con lo que suponía que pasaba en esto que todavía ni siquiera se llamaba la Argentina, era como una minoría vivía a costa de la mayoría. Eso lo escribe en 1813, 38 años antes prácticamente de lo que fue el manifiesto comunista de Carlos Marx, en donde define claramente que hay una minoría que usa casi de forma esclava a las grandes mayorías, y que ese era el problema que él detectaba en estas tierras que empezaba a descubrir de a poco, y era una de las mentes más luminosas de Hispanoamérica, porque hay que considerar que era el segundo promedio en 500 años en la Universidad de Valladolid. En cuanto a los escritos de Belgrano, también se ven sus luminarias en los escritos económicos, ¿no? Alguien que se muestra industrialista, proteccionista, incluso cuando los liberales están tratando de apropiarse de su figura, diluirla y asociarla a las ideas del libre mercado, ¿no? Sí, porque además lo que él dice, y que es imprescindible para él, la constitución de un Estado soberano, que a partir de lo que él decía que era la escuela de ciencias económicas, la escuela de lo que iba a terminar fundándose, que era la Marina Mercante, un incipiente desarrollo de industria minera, también piensa Belgrano, piensa el desarrollo del comercio vinculado a la cuestión de la tierra, pero a la unidad de los puertos del Río de la Plata, del Río Paraná, del Río Uruguay. Es una concepción que se anticipa casi 200 años de esto que todavía seguimos llamando hoy como hidrovía. Es decir, es alguien que piensa el desarrollo interno cuidado por un Estado que deje de lado el contrabando. Eso lo expresa con claridad Belgrano, tanto en las memorias del consulado, que es uno de sus principales textos económicos, como en todos los documentos que va haciendo, especialmente en los 8 puntos que le redacta su amigo Mariano Moreno para hacer la plataforma política de la Revolución de Mayo, que se llama Plan de Operaciones. Y aún antes, en lo que es la verdadera constitución social número 1 de la Argentina, que es el Reglamento de los Pueblos Misioneros, 28 de diciembre de 1810, prácticamente desconocido por los argentinos, en donde dice que el Estado tiene que garantizar la distribución igualitaria de la tierra para garantizarle la vida a la gente mayor de 18 años y a los menores la educación, el Estado. Y pone como último punto en ese reglamento de 30 consideraciones que además hay que cuidar los árboles para las generaciones futuras.
una concepción que hoy nosotros diríamos absolutamente ecológica, pero absolutamente imprescindible para estos tiempos. Leer a Belgrano es leer un proyecto de nación que todavía no ha sido consolidado. En cuanto a las cuestiones ecológicas, incluso cuestionaba el monocultivo y lo mal que le hacía, advertía lo mal que le hacía eso a la tierra, ¿no? Siempre hablaba en el Correo de Comercio en lo que tenía que ver con la rotación de cultivos y además él pensó y desarrolló nada menos que una canalización sobre el río Salado que llega a la provincia de Buenos Aires, y también pensó en el río Salado que atraviesa la provincia de Santa Fe. Esos escritos hablan de alguien que no solamente tenía una gran inteligencia, sino que estaba atento a lo que iba descubriendo, porque en aquel momento no había prácticamente nada escrito sobre la geografía de lo que después iba a ser la Argentina. Pero como Belgrano tenía que ser el propio comunicador de la revolución que él necesitaba hacer, iba también descubriendo detalles, hechos geográficos, económicos, que le hacía pensar, le hacía planificar el país que quería. Habló antes, Carlos, de las políticas educativas que proponía Belgrano. Incluía incluso a las mujeres que en ese momento estaban postergadas. Belgrano y Monteagudo son para mí dos feministas extraordinarios. Monteagudo es el primero que dice que para hacer una revolución en serio tiene que haber generalas en el ejército. Eso dijo Bernardo Monteagudo cuando fundó su periódico Mártiro Libre. Es para mí uno de los primeros feministas, sin lugar a duda, de América del Sur. Pero Belgrano lo llevó a la práctica. Él cuando llega a Jujuy, llega con 200 personas, que son chicas y chicos menores de 20 años. 200 frente a un ejército español que se disponía a invadir la provincia de Jujuy, que eran 5.000 hombres armados. Entonces allí Belgrano se da cuenta que necesita multiplicar el número de brazos para pelear contra el invasor, y empieza a darse cuenta que quien va a ser la mejor difusora de sus ideas es una mujer, que es nada menos que Juana Zurduy, porque además conocía el idioma de las mayorías populares de Jujuy, de Tucumán, de Salta, que era el quechua, y Juana Zurduy lo manejaba, y la nombra coronela del ejército. Es el primer nombramiento y el primer reconocimiento al rol también revolucionario de las mujeres, y de hecho así ocurre. Y en Tucumán, 6 meses después de haber llegado a Jujuy Belgrano, en Tucumán el 24 de septiembre de 1812 tiene una gran victoria que después se completa con la victoria en Salta el 20 de enero de 1813, y es verdaderamente un hecho extraordinario. En aquel momento ya Rivadavia lo había condenado a Belgrano diciendo: olvídese esas provincias que son para nosotros despreciables. Y Belgrano vuelve a enfrentarse a Rivadavia, cosa que ya había hecho cuando había enarbolado la bandera, cuando le habían dicho que no, y que mucho menos pusiera el nombre prohibido para esos que eran vendepatrias desde Buenos Aires, porque le decían que ni hable de independencia, y le pone a la batería donde enarbola la bandera el nombre prohibido de independencia. Nombró a las poblaciones originarias de esa época. Estamos en un contexto en lo que se quiere segmentar, se quiere, se las ataca directamente a las poblaciones originarias. ¿Cuáles eran las políticas de integración que proponía Belgrano en cuanto a los sectores originarios? Casi todas las oficialas y los oficiales de sus distintos ejércitos, y especialmente el ejército del norte, incluso en la expedición que hace al Paraguay, son de pueblos originarios. En eso tenía un sentido muy parecido a Artigas, que había hecho de Andresito Guacurarí tal vez el hombre que mejor sintetizaba una revolución que era indoamericana en contra de lo que significaba especialmente los señores feudales que representaba España. Así que siempre estuvieron integrados. De hecho, hasta el último momento, cuando tiene que salir de Tucumán, en donde lo habían puesto preso y lo habían puesto incluso grilletes, ahí también se muestra junto a las poblaciones originarias. Era un hombre muy respetuoso de eso, como lo era también Juan José Castelli, como lo era Monteagudo, como lo era Artigas, y por supuesto a quien detecta como la gran líder revolucionaria de esa tierra, que es Juana Zurduy. Carlos, tal vez la faceta menos conocida o que menos se asocia a Belgrano es la de periodista. Sí. ¿Cómo ejerció el periodismo Belgrano? Belgrano fue el primer gran periodista de investigación que tuvo la Argentina. Cabello y Mesa, que era un español, compra una imprenta que había traído desde Córdoba, y el 2 de abril de 1802 funda un periódico que se llama El Telégrafo Mercantil, Historiográfico, Rural y Político del Río de la Plata, un título enorme.
Y al primero que le paga para escribir allí es al entonces secretario del consulado, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Es decir, es el primer trabajador de prensa pago además. Entonces Belgrano, en una de las cartas, en una de las notas que hace en el Telégrafo Mercantil, acordémonos, Buenos Aires es una aldea de 40.000 habitantes, de los cuales solamente saben leer y escribir 4.000, es decir, la 10ª parte de la población. El periódico sale una vez por mes, entonces es, mejor dicho, es un semanario. Belgrano escribe una nota sobre el mal imponderable de los pueblos que son los usureros. Pone 2 puntos y da 20 nombres con direcciones de los usureros que explotan la sangre del labrador, dice Belgrano. Eso es periodismo de investigación actual, contemporáneo. Ni una palabra de más. Economía de conceptos, ausencias de adjetivos. Periodismo con nombre y apellido de los multiplicadores del dolor. Investigación periodística pura. Ese es el Belgrano periodista, que era un tipo tan excepcional que cuando hacía periodismo sabía que tenía que desarrollar algo distinto a sus escritos teóricos sobre la política y la economía. Algo directo, concreto, simple, sin vueltas, periodismo en estado puro. Usted escribió un libro titulado Los Caminos de Belgrano. ¿Hay algo que lo sorprendió al hacer ese recorrido? Sí, en primer lugar que salió muy lindo porque todo lo que descubrimos en las provincias es algo maravilloso. Lo primero que me sorprendió fue que en las provincias se conoce mucho mejor y más profunda la historia que la historia que nos cuentan siempre de Buenos Aires. Porque por más que haya historiadores progresistas muy importantes, Felipe Piña, si querés, o sectores incluso de una izquierda intelectual en Argentina, siempre escrita de Buenos Aires es otra cosa. En las provincias te encontrás con una profundidad maravillosa y al mismo tiempo te encontrás con una conceptualización del presente sobre Belgrano que ignoramos por completo. Belgrano en Salta, Belgrano en Tucumán, Belgrano en Jujuy, tiene una profundidad que nosotros no alcanzamos a comprender porque, insisto, la historia está contada por sobre todas las cosas desde Buenos Aires. Y eso genera un desprecio muy grande sobre lo que hizo Belgrano en cada una de esas provincias. Bueno, antes de hacerle la última pregunta, recordamos que este libro que acabamos de mencionar está disponible en la biblioteca digital de su web oficial y en las librerías también físicamente. Carlos, por último, le voy a pedir un instante que mire a la bandera y que me diga cuáles cree que son las banderas de Belgrano que hay que defender en este 20 de junio de 2024, que es un contexto muy particular para la Argentina. Sí, lo que nosotros estamos creyendo mirando la bandera, que yo no sé si hoy la nación argentina existe como nación. Yo creo que hoy hay una virtualidad de la nación. Esto es lo que propone un gobierno que genera mayor colonialismo como nunca se vio en la Argentina, como es el gobierno de Milei. Entonces, más que nunca, las 3 palabras que enamoraron a Belgrano para mí tienen absoluta actualidad. En primer lugar, independencia; en segundo lugar, revolución; y en tercer lugar, igualdad. Solamente se va a lograr la igualdad cuando seamos independientes y alcancemos la revolución, que para Belgrano era claro, dejar de lado la explotación de las minorías sobre las mayorías. Así que flamee tranquila, que en algún momento vamos a hacer que flamee en la vida cotidiana como quería Belgrano.